Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo. El proyecto de hoy es una termoformadora casera. Las cosas no salieron exactamente como las esperaba, pero uno termina aprendiendo más de los errores que si hubiera funcionado todo bien. Así que comencemos. La técnica de termoformado se realiza mediante la succión de un material termoformable como este, obligándolo a tomar la forma de un modelo, que puede ser cualquier cosa. Así que vamos a necesitar una aspiradora o una bomba de vacío. Como mi primera idea era reciclar las botellas de plástico, las dimensiones que elegí para la caja fueron acorde a ese tamaño. Buscamos unos trozos de madera y comenzamos a marcar. En la tabla que estará en la parte superior de la caja deben hacer una rejilla con cuadros de 15 milímetros, los cuales perforaremos para que pueda pasar el aire. Cortamos cada una de las tablas y hacemos un agujero en una de las caras laterales de la caja. Esta debe ser de un diámetro lo más parecido a la de la entrada de su aspiradora para tener una unión hermética. Una vez que tengamos todas las piezas, las unimos con clavos y las sellamos por dentro con pegamento para evitar cualquier pérdida del poder de succión. Para cortar la parte interior del marco, solo deben hacer un agujero por dentro y luego seguir con la caladora. Cuando ya esté firme, comenzamos a perforar todas las intersecciones de la rejilla que dibujamos anteriormente. Al otro día, cuando terminen, pueden lijar la superficie para eliminar las astillas. Y no se preocupen por los restos que queden dentro, porque al conectar la aspiradora serán succionados. Como les dije al principio, la idea era reciclar, así que corté una botella y la puse en el marco. Pero lo único que conseguí fue esto. El plan B era comprar algún otro material termoformable, como el PAI o poliestireno de alto impacto. El problema es que no pude encontrarlo en mi ciudad. Pero un día, cuando iba caminando de compras, adivinen qué me encontré en el suelo. Solo tuve que esperar unos 5 minutos y mendigarle al señor que estaba cambiando la publicidad. Así que volví a mi casa y logré rescatar lo suficiente para hacer 3 intentos más. Pero en mi segundo intento volví a fallar, ya que el marco era demasiado ajustado y además chocaba con el tubo de la aspiradora. Pero al menos lleva tomando forma. En el tercer intento hice 2 cambios. Decidí calentar el plástico en el horno y además hice un nuevo marco más grande y con pernos para prensar bien el material. Esta vez el resultado fue mucho mejor y aún me quedaba un intento más. Pero aquí está el último poco de pay que me quedaba. Como no podía ver adentro del horno, se me anduvo pasando un poco en la cocción. Si quieren empezar un proyecto como este, les tengo 3 recomendaciones. La primera es que se aseguren de dónde conseguir el material que quieren termoformar. La segunda es que el marco que van a hacer debe tener un espacio suficiente para que lo puedan poner a la primera sin problemas. Y la tercera es que busquen una forma de regular la temperatura con la que la van a calentar y además que sea de forma homogénea. Como les dije al principio, no hay nada de malo en fallar, de hecho uno termina aprendiendo más. Lo importante es intentarlo una segunda vez, tercera, cuarta y todas las que sean necesarias. Si quieren seguir viendo proyectos, suscríbanse, comenten y visítenos en Facebook. Chau.